Santo es Jesús.
paz, llena nuestro hogar con tu presencia. No hay barreras en tu amor, tú no haces acepción, Dios del cielo. Dios de gloria, qué alto el precio fue, tú lo harías otra vez, Dios de gloria. Dios del cielo, que sea la luz, abre mis ojos, Jesús, purifica mi corazón, llena ese lugar. Hola, buenos días. Dios les bendiga el día de hoy, ese domingo tan hermoso. Y hoy queremos alabar a Dios, queremos agradecerle a Dios por su inmenso amor, por su inmensa misericordia para con nosotros. ¿Por qué no iniciamos ese tiempo con una oración? Y llevemos las necesidades, las peticiones que tú y yo tengamos. Yo sé que hay muchas necesidades el día de hoy. Yo sé que Dios está obrando, pero vamos a orar, ¿sí? Dios, gracias por
tus bendiciones en nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad, Señor, en lo económico, en la salud, en cada área de nuestras vidas, Dios. Tú eres el sabio Dios y nosotros hoy confiamos en ti y llevamos nuestras necesidades, las peticiones de nuestros corazones, las peticiones de tu pueblo, Señor, delante de ti. Te pedimos que tú obras conforme a tu voluntad, Señor, en tu grande sabiduría. Bendice y se prospera la vida de cada uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy yo quiero compartirles una palabra que me he puesto por título, Cultivando un corazón hambriento de Dios. Y el día de hoy mi deseo es de que nosotros podemos aprender un poco acerca de cómo cultivar, cómo tener un corazón, ¿verdad? Como habla del rey David, un corazón conforme al corazón de Dios, un corazón que sea hambriento de Dios. Nos dice en el Salmos 42, un salmo famoso del rey David, dice que expresa su corazón, ¿verdad? Ese corazón conforme al corazón de Dios, de esa forma, diciendo como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y a mí me encanta la forma en que expresa el corazón del rey David. Expresa una parte, yo creo que en cada uno de nuestros corazones, ese área donde hay un hambre por Dios. Se encuentra en una área en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestro corazón. Y ese área tiene que ser cultivada. Si nosotros, si eres como yo sé que hay días en que yo me despierto y hay tantas cosas en mi mente y tantas cosas por hacer en el día que muchas veces ese área, ¿verdad?, de hambre por Dios se encuentra escondida. Se encuentra ese hambre escondida detrás de tantas otras cosas. Pero la idea es de que tú y yo podemos aprender a revelar o sacar a lucir, ¿verdad?, ese área, ese hambre por Dios todos los días de nuestras vidas. Que nosotros podemos tener ese anhelo y expresar ese anhelo todos los días de nuestras vidas y poder decir así como el rey David dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Me encanta la pregunta que hace al final del versículo 2. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y es esa pregunta, mostrando ese anhelo, ¿verdad? Diciendo, yo quiero esa cercanía con mi Dios. Yo quiero esa intimidad con Él. Ese aprecio lo pongo en una prioridad máxima en mi vida. No quiero pasar un día sin presentarme delante de Él. Es encontrar y sacar a lucir el hambre que hay en nuestras vidas, nuestros corazones. Para hacer eso, yo quiero ver una distinción que Jesús hace entre las tradiciones y el celo por las tradiciones. Y ese es el primer punto, que ese hambre por Dios no es el celo por las tradiciones. Nos dice en Marcos 7, versículos 5 y 6, le preguntaron pues los fariseos y los escribas,
¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Ves? Hay algo que en la religión, en la religiosidad de nosotros, se puede llegar a ser si fuera como una copia barata del hambre por Dios, y se llama un celo por las tradiciones. Y lo que aquí nos está hablando es de que estaban criticando los fariseos y los escribas a los discípulos de Jesús porque ellos no habían lavado sus manos antes de iniciar a comer. Y era una tradición que menciona aquí en el versículo que leímos, diciendo que era una tradición de los ancianos, que había sido pasado de generación a generación. De hecho, muy probablemente, como con la mayoría de las tradiciones religiosas, se va aumentando, ¿verdad? Pero aquí Jesús dice algo muy importante. Él dice que de labios estaban honrándolo. Con las tradiciones muchas veces es un tema de cómo me ven a mí, ¿verdad? Cómo me aparento, ¿verdad? Ante la gente, cómo la gente me mira y hacer las cosas. De hecho, realmente por una razón egoísta, una razón para que las personas hablen bien de mí, y no es realmente con razones de amar a Dios, con razones de estar realmente hambriento y deseoso de conocer más a Dios. Y tú y yo tenemos que mantener un corazón hambriento por Dios. No es de que la gente, que estemos enfocados en lo que la gente piensa de nosotros, sino lo que Dios piensa de nosotros. Yo sé que muchas veces en mi vida yo he tenido que luchar con esa idea. Yo he tenido que luchar con ese pensamiento de qué será que lo que la gente piensa de mí. Y muchas veces hasta podría llegar a decir que estoy diciendo, estoy escondiendo ciertas cosas de mi vida como para honrar a Dios, pero realmente, si voy a ser honesto conmigo mismo, es porque tengo más temor de los hombres que temor de Dios. Y yo quiero que nosotros veamos lo traicionero, ¿verdad? Lo feo que es el celo por las tradiciones. Y como muchas veces esas palabras realmente sí indica el corazón de una persona que tiene celos por las tradiciones, que ese pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Entonces no es celo por las tradiciones. Y yo no me malinterpretan, no me malentiendan aquí. Hay tradiciones que son muy importantes, y yo creo que debemos de seguir a tradiciones que nuestros padres, nuestros abuelos, que hombres y mujeres de Dios nos han pasado, ¿verdad? Esos legados que nos han dejado. Pero no debemos de malinterpretar lo que es el amor a Dios, el hambre por Él, con el celo por las tradiciones.
Las tradiciones muchas veces pueden llegar a robar el gozo de nuestra búsqueda de Dios. Las tradiciones y poner las tradiciones por encima muchas veces pueden ir cegándonos de la voluntad de Dios. Pueden llegar a hacer que nosotros empecemos a poner esas tradiciones por encima del amor y la misericordia hacia las demás personas. Es poner la tradición por encima del corazón de Dios. Y ese es, ¿verdad?, lo que es traicionero de las tradiciones. ¿Ves? La idea es eso, que en el punto 2 es reconocer nuestra necesidad de Él. Con las tradiciones, nosotros empecemos a sentirnos completos, empezamos a sentir cierta de que hemos cumplido, que hemos logrado, que nosotros tenemos algo de nuestra propia justicia como para presentarnos delante de Dios. Pero nos habla en Mateo 5, y voy a leer el versículo 3, pero quiero recordarles que Mateo 5, el capítulo 6 y capítulo 7 nos habla del Sermón del Monte. Y para iniciar esa porción se encuentran las bienaventuranzas. Muchas veces a lo mejor ustedes han leído esa porción y conocen las bienaventuranzas que están aquí marcados. Pero las bienaventuranzas son el resumen de esos 3 capítulos del Sermón del Monte. Pero si vamos a resumir las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza es el resumen de todas esas demás bienaventuranzas. Y se dice así, se dice Mateo 5, el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí dice de que bienaventurados los pobres en espíritu. Es un estado de corazón, un estado de mentalidad, ¿verdad? De que estamos diciendo tenemos necesidad de Dios. Estamos sin nada que darle, sin nada que ofrecerle, solamente podemos acercarnos a Él de forma reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Somos personas que no tenemos nada que podemos darle a Él. Cuando nosotros reconocemos quiénes somos, entonces permite a que podemos acercarnos a Dios para que Él nos llene. Para que Él llene esas manos que vamos llevando vacías. Que llevemos nuestras necesidades, que llevemos ese estado de nuestra alma a Él, de que sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Es solamente por Él, es solamente por su misericordia y por su gracia que hoy estamos vivos y estamos de pie. Y cuando nosotros vemos eso, vemos su riqueza, vemos su gloria, vemos cómo es Él y podemos apreciarlo, podemos enamorarnos más de Él y no de nosotros mismos.
¿Ves? El orgullo nuestro quiere siempre reemplazar a Dios, quiere siempre decir que nosotros somos alguien y que tenemos algo para ofrecer. Pero cuando somos pobres en espíritu, entonces de nosotros es el reino de los cielos. Cuando habla del reino de los cielos, habla de toda su riqueza, habla de toda su bondad, habla de toda su autoridad, habla de cómo es en el cielo, así será en nuestras vidas. Que tú y yo seamos enriquecidos con toda bendición en los lugares celestiales por Cristo Jesús. Que nosotros experimentemos su gloria en nuestras vidas, como reconociendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Yo no soy nadie, pero en Dios, en ese lugar yo estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús, como dice Efesios 2. En ese lugar de pobreza de espíritu es donde yo experimento quién es Él en mi vida. Es algo tan glorioso. En tercer lugar, quiero regresar a Marcos y leer una historia que habla justamente antes de la porción de Marcos 7 que leímos al principio. Y nos dice en Marcos 6, el versículo 53 a 56, dice que terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Ahora, quiero tomar un momento aquí. Ese es justo después de que Jesús había dado de comer a una multitud de personas, que había caminado sobre el agua y llegado ahí a los discípulos mientras que ellos estaban tratando de cruzar ese mar y que ellos estaban en medio de una tormenta y que no podían avanzar, pero cuando Jesús llegó ahí con ellos y ellos clamaron a Él, Él llega y se calma el mar y llega ahí a ese lugar, a Genesaret. Y dice, y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Es algo aquí que me llama mucho la atención en todo eso, es de que ellos incluyeron a los demás. ¿Ves? Eso es lo que sucede en nuestras vidas cuando experimentamos a Dios, cuando nosotros reconocemos nuestra pobreza en espíritu. Y cuando nosotros somos llenados, satisfechos de la grosura de su presencia, entonces nosotros podemos ir y buscar, alcanzar e incluir a los demás en que lo que nosotros hemos experimentado.
Nos dice que ellos escucharon, reconocieron quién era Jesús, reconocieron lo porque habían estado antes en su presencia, habían experimentado su bondad, habían experimentado su autoridad y ese poder que emanaba de Él. Y ellos, por lo tanto, salieron en búsqueda de todos los que tenían necesidad, como ellos habían tenido necesidad. Dice que ellos fueron a todo alrededor, a todas partes, y buscaron a los enfermos en lechos, las personas que no podían moverse bajo su propio poder, las personas que estaban atados a cierto lugar, y ellos los cargaron, los sacaron, los llevaron a donde iba a estar Jesús. Tú y yo, ahora que hemos experimentado la bondad de Dios, tenemos el anhelo de que todos los demás también lo experimentan. A que ellos, que como nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, que ellos pueden experimentar el perdón que nosotros un día experimentamos. Que ellos pueden experimentar esa sanidad de alma, de corazón que nosotros experimentamos, que nuestras penas se fueron lavados y fueron quitados para no acordarse más de ellos, y que ellos también pueden experimentar ese olvido de las penas pasadas. Oh, es algo hermoso, es algo glorioso cuando tú y yo tenemos ese hambre de Dios, que reconocemos nuestra necesidad de Él y por lo tanto recibimos de Él, y después queremos que otros reciban también. Dice que ellos iban a donde sea. Entraban en aldeas, en ciudades, en campos. Qué glorioso es eso. Imagínate lo que dice en aldeas, en ciudades y en campos. Que nosotros también estemos llevando ese evangelio, llevando esa solución, la persona de Cristo Jesús, ¿verdad? A cada lugar donde nosotros vayamos. Si es en el campo, en el trabajo, allá en el campo. Si es en la ciudad, si es en la aldea, que en la aldea. Después dice que ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Oh, que haya en nosotros ese amor, ¿verdad? Esa pasión por Él, donde podemos estar rogándole: Dios, permítenos tocar esa presencia, permítanos tocar, que sea el borde de tu manto, permítanos experimentar tu bondad en nuestras vidas, y que lo experimenta a esos que están necesitados de ti. Que lo experimenta, Señor, a aquellos que están enfermos. Estamos iniciando ese primer domingo del mes de septiembre, el mes patria, ¿verdad? El mes que celebramos la independencia de México. Y yo creo que hay algo profético en esos tiempos de que es tiempo de levantarnos y clamar a Dios por ese país de México.
Clamar a Dios de que Él esté permitiendo un mover de su Espíritu Santo en esos días, que alcanzando a nuestras familias, a nuestras amistades, a las comunidades donde nosotros vivimos, que Dios esté permitiendo un mover de su Espíritu para traer sanidad, sanidad de alma, sanidad de esas penas, de ese pasado que vivieron, pero también sanidad de corazón, de sanidad de cuerpo, sanidad en ese todo el ser, ¿verdad? Que Dios esté obrando en su bondad y en su misericordia para impactar ese país en ese tiempo. Yo quiero invitarte que en ese mes que tú puedes dedicar unos días, tú puedes seleccionar el número de días que tú deseas, que está a tu alcance, pero selecciona unos días como para ayunar y para apartar tiempo, para experimentar el corazón de Dios, para experimentar su presencia. Acércate a Él. No hay nada como el ayuno, como para mostrar nuestra debilidad, nuestra flaqueza y acercarnos a Él de pobre en espíritu, diciendo: yo necesito de ti. Hay necesidades tan grandes que está pasando ese país en ese tiempo, en el 2020, y necesita de Dios, necesita de un mover de su Espíritu, que hay un avivamiento en la iglesia que impactará a las comunidades del norte al sur, de este a oeste, que México sea para Cristo. Esa es nuestra oración y ese es nuestro anhelo. Pero sucederá cuando tú y yo experimentemos la bondad de Dios. Nos impulsará para incluir a los demás en lo que hemos estado experimentando. No te quedas en solamente un celo por tradiciones. Pasa al siguiente nivel, que es el reconocer tu necesidad de Él, de acercarte a Él y experimentar su bondad, experimentar su poder en tu vida, y eso te impulsará hacia el incluir a los demás en lo que tú has experimentado. Que Dios se haga crecer ese corazón hambriento de Él en nuestras vidas. Yo sé que Él lo hará por medio de su poder, por medio de su Espíritu Santo. Yo te invito a que ores conmigo el día de hoy, que le digas a Dios: Dios, gracias. Gracias porque tú estás haciendo una obra en tu iglesia. Tú estás haciendo una obra en nuestros corazones y estás despertando un hambre aún mayor por ti. Un hambre por tu corazón. Un hambre, Señor, que seguirá creciendo y creciendo. Hasta experimentar tu gloria, hasta experimentar esa respuesta, ¿verdad? De lo que tú en tu voluntad estás por hacer en nuestras vidas. Yo sé que tú estás produciendo ese hambre que es por ti y es para ti, Señor, que tú eres el que pone el querer como el hacer conforme a tu voluntad. Y yo te pido en ese día, Señor, que tú bendigas a tu iglesia. Dios, que tú derramas de tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas y sobre tu iglesia, en cada casa donde se encuentra.
Porque la iglesia no es un lugar donde reunimos, la iglesia somos nosotros. Y te pedimos, Dios, que en ese tiempo tu iglesia resplandezca en las tinieblas de una forma sin igual, Dios, que impacta las comunidades donde vivimos y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre, por ese tiempo y por la vida de cada uno. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. No se olviden, el próximo domingo vamos a retomar nuestros servicios en persona. Tuvimos que tomar un poquito de tiempo, pero vamos a retomar esos servicios en persona ese domingo a las 11 de la mañana, pero también habrá ese servicio en línea. Entonces, les invitamos, los que pueden venir, quieren venir, vengan. Pero si necesitas por cualquier razón quedar en casa, conéctate por medio de ese servicio en línea y que Dios les bendiga grandemente. Nosotros les enviamos un abrazo en el amor de Cristo. Hasta luego.